Bienvenidos a todos, gracias por estar acá. Este es nuestro segundo encuentro del año de nuestro ciclo de charlas de arquitectos de América Latina, así que les agradecemos a todos por estar acá. Vi que se había notado mucha gente, hay gente de Guatemala, de Colombia, por supuesto de Chile, de Argentina, así que bienvenidos a todos. Agradecemos a la Universidad de Belgrano que nos acompaña en la charla de hoy. Para los que no me conocen, yo soy Silvina Perrota Gutiérrez, soy arquitecta, soy la coordinadora del proyecto LATAM. Esto es un proyecto, en realidad es un proyecto educativo que tiene más de 15 años, del que participamos arquitectos que somos profesores, tanto de historia como de proyecto, en varias universidades acá en la ciudad de Buenos Aires, y queremos compartir con ustedes las experiencias que hacemos en la universidad. Hoy recibimos a Felipe Asadi. Felipe forma parte de una generación de arquitectos chilenos muy interesante, una generación que fue bisagra, y creo que es responsable en el buen sentido en muchos casos de que nosotros hayamos prestado atención a lo que estaba pasando en Chile. Recuerdo yo cuando estudiaba, y en los años 90 en realidad, después de haberme recibido, finales de los 90, toda la movida de esta generación de arquitectos jóvenes que hacían cosas y siguen haciendo cosas tan interesantes, así que para nosotros es como una gran felicidad recibirlo a Felipe hoy. Felipe es arquitecto, recibido en la Universidad Finisterre, magíster además, en arquitectura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Recibió muchísimos premios. Empezó en el 99 recibiendo el premio al mejor arquitecto chileno de menos de 35 años de edad. Por supuesto que su paso por la academia ha estado en distintas universidades de la región, de Estados Unidos. Desde el 2011 se desempeña como decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Finisterre y ha brindado conferencias en muchos lados y ha hecho exposiciones en muchos lados, y toda su obra está más que publicada en revistas y libros especializados. Así que para nosotros, Felipe, una alegría, la verdad, y un honor tenerte hoy, que nos hayas regalado este rato de viernes, que siempre uno el viernes termina cansado, así que bienvenido, mil gracias. Gracias a ti, Silvina, por la invitación, a ti, a tu cátedra y a todos los chicos que están participando. Le decía a Silvina antes de que entraran todos que me gusta mucho ver todo el ejercicio que hacen durante el año, y como a uno lo mencionan en Instagram, entonces uno va y mira lo que están haciendo y es increíble la cantidad de trabajo que han recopilado, y es lindo cómo están rehaciendo además la fotografía, algunos planos, dibujos. Me gusta mucho. Me encanta además en este tiempo de cuarentena, que nosotros mañana partimos de nuevo con la cuarentena, verlos y ver mucha gente. Así que les voy a pedir por favor que no tengan miedo y prendan sus cámaras los que puedan. Me encanta ver esta pantalla llena de caras más que de nombres, y diría que es lo único que recibimos a cambio de este rato en el que compartimos algunas cosas, ¿no? Bueno, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. El tema que uso en general para explicar el origen de las ideas, porque no sé si es el origen de la obra, pero el origen de la idea, la materia que uno usa para proyectar, se llama masa crítica, y básicamente tiene que ver con nuestra proximidad, nuestra cercanía, la estrechez de esa cercanía con una geografía que es muy fuerte, que es muy pregnante, que es muy evidente, por decirlo de alguna palabra. Y esto de que sea evidente para mí no es casual, y no lo dejo pasar. ¿Ah? ¿Por qué crítica? Porque al ser evidente también nos revela un estado de su desarrollo en el que todavía, pese a la cantidad de miles de millones de años que tiene el territorio, lo vemos todavía en formación. ¿Sí? Y verlo en formación significa que yo, por ejemplo, no tengo que explicarle a los chicos cuando los llevo al norte que esta es una cordillera de sal que se plegó en un momento, y al plegarse hizo un movimiento y se formó una costra, porque la ven, se ve. Es literal. Y eso pasa, por lo menos en nuestro país, que es demasiado angosto. Entonces uno tiene la posibilidad de ver con mucha definición
estas cosas que están pasando. No digo que en Argentina no lo haya, pero cuando uno cruza la Pampa, por ejemplo, cuando uno viaja de Chile a Mendoza, ve un paisaje maravilloso que es muy extenso. Y aquí esa extensión se da de norte a sur, pero hay una estrechez de oriente a poniente que nos hace ver una diversidad de elementos y de formas y de colores y de texturas que es bien impresionante, y hay mucho territorio desocupado y por lo tanto hay mucho territorio que nos enseña muchas cosas que tienen que ver con la masa, con la materia. Quizás por esta proximidad nuestra con la roca viva, digamos, en que el cerro realmente es un pedazo de roca, y a veces uno no entiende cómo hay vida y cómo subsiste una naturaleza, una fauna e incluso una flora en muchos lugares. Esta proximidad nos hace a nosotros, por lo menos a un grupo de arquitectos, dentro del cual me encuentro yo, nos hace trabajar directamente sobre la materia y sobre el territorio y sobre el paisaje, pero trabajar sobre el territorio y sobre el paisaje acá no tiene nada que ver con o querer parecerse, o querer dialogar, o querer respetar. No, tiene que ver con extraer de ahí un elemento que no está tan a la vista y que muchas veces uno ni siquiera lo contempla en su trabajo, que es el peso. El peso. Y el peso conlleva también el equilibrio formal. Las cosas no están ahí porque el ingeniero dijo que tenían que estar ahí. Están ahí porque el arquitecto hizo que estuvieran ahí, y en ese sentido nuestra relación entonces con la estructura es mucho más próxima que incluso en años anteriores, cuando trabajábamos y diseñábamos y después el ingeniero veía los planos y los estructuraba, y después nosotros tratábamos de adecuarnos a lo que la ingeniería nos decía. Nuestra manera de trabajar es un poco al revés. Nosotros preestructuramos todo, y la manera de hacerlo es básicamente pensar que la estructura de una obra es la estructura espacial de esa obra. Y por lo tanto no solamente una estructura física, sino que es aquello que le da el soporte a la materia y el soporte al espacio, y por lo tanto el soporte a la vida que ahí se va a desarrollar. Estoy hablando de varios conceptos que en el poco tiempo que tenemos los voy a mezclar con una serie de quizás 5 o 6 obras que se han trabajado en este ámbito de entender que una obra de arquitectura, previo a ser una obra de arquitectura, es su propia estructura, y se piensa desde ahí. A lo mejor ya lo han escuchado, lo han leído por ahí, pero yo siempre digo que en nuestra oficina preferimos siempre habitar una estructura que estructurar una habitación. Esa es una especie como de consigna que nos mueve todo el tiempo a estar realizando siempre un trabajo con el peso, con el equilibrio y con una materia que es real. En ese sentido, y me voy a ir a la materia real. ¿Por qué real? Porque no quiere aparecer como una materia, no quiere verse como madera si no es madera, no quiere verse como piedra si no lo es, y no quiere tener color de hormigón si es que no es hormigón. Y en ese aspecto, ahí hay que ser bastante honesto con los materiales. Esta foto me parece que es bonita porque es un tipo que casi se sabe de memoria ya el trabajo que hace, lo hace de la tierra. Nosotros tenemos un pueblo aquí cerca en el Valle Central que se llama Pomaire, en el que se trabaja mucho la greda de la arcilla, y se hacen estos elementos que son ollas, vasijas, cántaros, botellas, y una serie de elementos en el que uno puede ver al artesano trabajando con el barro mismo, pero con un nivel de precariedad que, por un lado, bueno, tiene su tradición, pero por otro lado, expresa el material sin ningún grado de sofisticación. También tenemos artesanos y artistas que trabajan el mismo material, la tierra, en este caso cerámica, gres, pero sigue siendo tierra, incluso sin la maquinaria, con un grado de sofisticación un poco más elevado, pero sigue siendo el mismo material y sigue siendo la misma tierra la que está ahí. Me encanta mostrar esta foto del escultor chileno Federico Aslet, en el que el material expresa no solamente un grado de sofisticación mayor, sino que incluso expresa el aparente
del moldaje que lo contuvo. Es decir, Hassler excava un bloque de aislapol con unas herramientas calientes y se imagina cómo va a ser el positivo para poder hacer entonces el negativo. El negativo, lo que hace él es esta excavación en este bloque y luego lo llena con hormigón, y el producto terminado solo se ve cuando ya está terminado. No hay un proceso intermedio en que uno se aleja y mira y dice, sí, me está quedando un poco gordo, lo voy a adelgazar, o está un poco chico, lo voy a agrandar. No, ya está. Es así, salió así del molde. Entonces, a ese grado de sofisticación mayor se le agrega la textura de un material externo que lo contiene durante su fabricación. Por otro lado, yéndonos al otro extremo, me gusta ver cómo aparece desde debajo de la tierra prácticamente una vida que se formó porque había ahí una civilización, ¿cierto? Una población que decidió vivir de determinada manera y construyó su pueblo en barro, dentro de estos muros. Esta es la aldea de Tulor, en San Pedro de Atacama, que fue tapada por la arena durante miles de años, o cientos de años, perdón, y un arqueólogo un día encontró la coronación de las vigas y empezaron a descubrir que aquí abajo había no solamente una figura, sino que era una extrusión de un poblado. Y nuevamente nos encontramos con una relación directa con el material. Bueno, dicho esto a modo de preludio, voy a explicarles con un proyecto que no está construido, pero que me sirve mucho para ejemplificar este proceso, que es la Casa Barra de 8 al Cubo. 8 al Cubo es un proyecto de una suerte de parque de arquitectura que se está edificando en el norte de Chile. Contiene 8 casas de 8 arquitectos chilenos y 8 casas de 8 arquitectos japoneses. Hay algunos Pritzker metidos dentro de este grupo, y tuve la suerte de ser invitado dentro de los 8 chilenos. Actualmente solo se ha construido la casa de Alejandro Aravena y la casa de Rei Chizawa, que es una maravilla. La vi terminada después de varios años, hace un par de semanas, y quedé alucinado. Y cuando estábamos trabajando, casi todos los arquitectos chilenos y muchos de los arquitectos japoneses en este lugar, recorríamos el lugar con unas croqueras que nos habían dado y unos lápices y qué sé yo, y estuvimos un par de horas mirando y subíamos y bajábamos cada uno a su sitio, pero nos recorríamos todo el lugar y nos juntamos todos después. Y cuando alguien dijo, bueno, ¿qué dibujaron? Y todos nos miramos así como, muestren algo. Nadie había dibujado nada. ¿Qué idea tienen? Nadie tiene ni una idea. En realidad, no nos habíamos atrevido, los 16 arquitectos, a decir que era difícil trabajar ahí, porque las casas estaban muy pegadas unas de otras, por un lado, porque el paisaje era muy importante, era muy fuerte, y teníamos quizá un poco de miedo de ensuciarlo con una obra construida. Y por otro lado, nos parecía que no sabíamos cómo enfrentar el tema de tener que ser nosotros los que interviniésemos en ese paisaje. Hubo por ahí alguien que dijo, yo no haría nada. Bueno, dijimos, si no hacemos nada, alguien lo va a hacer por nosotros. Entonces dijimos, hagamos casi nada. Y el hacer casi nada tenía que ver también con, de alguna manera, ser más respetuoso con el paisaje. En mi caso, lo digo yo porque yo proyecté así, pero nació la idea de hacer una casa que en el contexto de este pensamiento estructural fuese monolítica, y eso significaba que fuese monomaterial y que fuese monoestructural. Y por lo tanto sería, por qué no decirlo, monocromática. Casi como que le debería haber puesto la casa mono, pero no, le puse la casa barra porque se estableció como una pasarela desde la llegada del terreno hacia el mar, y la idea es que cuando uno llegara no viera nada, excepto una plataforma de 5 metros de ancho por 55, 60 metros de largo, cuyo techo, hecho también de material de arena, de material pétreo, de árido, fuese también una fachada más. Y no estoy hablando de la cuarta o la quinta fachada, sino que
fuese pensada estructuralmente tal como estaban siendo pensadas las dos fachadas laterales. ¿Y cómo estaban siendo pensadas esas dos fachadas laterales? Como dos grandes vigas que, incrustadas en el terreno, tenían la opción de ser completamente horizontales, incluso de salir del terreno y volar 10 o 12 metros hacia el mar, que está en este caso al lado izquierdo, y había que ponerle entonces ventanas, no por ponerle ventanas, sino porque había que generar una relación, ¿cierto?, del interior con el exterior. Y entonces, ¿cómo se le pone ventanas a una viga? Bueno, era posible generar una viga arriba y una viga abajo y tener un plano libre, ¿cierto? Y la otra opción era entender que ese muro seguía siendo una viga y que las ventanas ya no eran ventanas, sino que eran partes de esa viga que no eran necesariamente estructurales y que por lo tanto, al sacarlas, se alivianaba por un lado la viga y se generaba una relación interior-exterior. Y por lo tanto la ventana dejó de llamarse como tal y se transformó en un vano. Y esa filosofía se aplicó también en el techo, en la otra fachada, y quedó entonces una obra completamente colaborativa estructuralmente. Estos son unos renders tipo maqueta. Yo no sé si los paso muy rápido, a lo mejor no se van a alcanzar a definir, pero básicamente de esta casa, que no está construida, no me quiero alargar, solo quiero que la tengan presente como quizás, probablemente como la carta de presentación o la consigna. Yo diría que es como la mini Biblia que yo tengo en la cabeza cuando se me presenta una opción de proyectar, que por cierto es es casi un suplicio chino tener que empezar a pensar cómo hacer para tener una buena obra, y una buena obra es una buena, una buena comanda hacia el cliente, pero también una buena obra para nosotros que esté acorde con lo que pensamos, que esté acorde con lo que decimos, y porque plantarse acá frente a, no sé, 200 personas que están aprendiendo y uno dice algo, tampoco uno dice, bueno, ya, tampoco tengo que ser, ¿para qué tengo que ser tan fiel a eso? No, sí tengo que ser fiel a eso. Entonces, eso es una complicación. Y estar frente al papel en blanco, teniendo esto en la cabeza, siempre complica un poco. ¿Ah? Y por lo tanto siempre me acuerdo de esta casa, que fue una casa que no tenía cliente, por cierto, pero tenía una posibilidad de tener un comprador y tenía por lo tanto que satisfacer un amplio espectro de necesidades, ¿no? Son casas de 250 metros cuadrados que tienen un dormitorio principal y suelen tener 2 o 3 dormitorios de invitados. Casi todos, no me pregunten por qué, los arquitectos trabajaron o trabajamos los dormitorios de invitados hacia el exterior, ¿sí? Es decir, desconectados de la casa del dormitorio principal. Entonces, en esa misma época, nos encargaron con Francisca Pulido la casa, se llama Bahía Azul, porque está en un lugar que se llama Bahía Azul, y estábamos pensando en cómo traer aquí este concepto de la monomaterialidad, ¿ah? Cómo traer acá el concepto de un elemento que se autoestructurara y que no necesitara de apoyos externos, de otros elementos que no están necesariamente relacionados con la arquitectura, sino que están más relacionados con la estructura. Y por lo tanto, cuando se mezcla todo esto, entonces se genera una coherencia interna en el proyecto que a mí me parece una buena búsqueda. Y en este caso se nos pidió una casa de 2 pisos, que contemplara la opción de estar en el nivel de arriba y en el nivel de abajo más cerca del mar, el nivel de arriba más cerca de la llegada. Y pensando en que cuando a uno le encargan una casa y el cliente viene con una especie de respuesta ya, no viene con una pregunta, porque él ya sabe lo que quiere y sabe, más o menos lo visualiza, y un poco quiere también que el arquitecto sea su realizador. Otra gente, por supuesto, llega con la mente en blanco y dice, hagan, ¿no? Pero no suele pasar. Y por lo tanto, nosotros dijimos, bueno, vamos con el concepto más clásico, digamos, de proyectar. Y pensemos que esto es un pabellón, pero que en realidad
no tiene 2 pisos, sino que está en 2 pisos. Y para eso, entonces, vamos a tener que inclinarlo. Y los 2 pisos los vamos a descomponer en 5 seminiveles y vamos a ubicar el programa en estos 5 seminiveles de tal modo que la persona que la usa no esté subiendo y bajando un piso completo cada vez, sino que esté bajando y subiendo tramos. ¿Sí? Y por lo tanto, entre la cocina y el comedor hay unas gradas, entre el living y el dormitorio principal hay unas gradas, entre el living y el comedor hay unas gradas. Entonces, uno no está recorriendo la casa linealmente todo el tiempo. ¿Sí? La casa, en este caso, se genera a partir de un perímetro de hormigón armado, que es a su vez una membrana estructural completamente y que está apoyada, enterrada al cerro en la parte posterior. Y mientras desarrollábamos este proyecto, se nos venía a la cabeza todo el tiempo esta idea como del impacto que puede tener un volumen de este tamaño inclinado, botado, digamos, dejado ahí en el paisaje, ¿no? Tirado sobre las rocas, casi como si hubiera sido un elemento que se hubiera desprendido de su raíz, se hubiera caído y estuviera ahí como una ruina. Y como tal, probablemente no tenía que tener ninguna señal, sí, ninguna señal de ser una casa, ¿no? Quizás de haberlo sido, pero no de serla. Hay un significante ahí que es bien especial que tiene que ver con la ruina. Y además hay una imagen de la ruina que no sé cuando ustedes han visto ruinas o casas abandonadas. Lo primero que se le desaparece a una casa abandonada son las ventanas, la gente se las lleva, las recicla. Entonces, está esta imagen de que las ventanas nuevamente no sean ventanas, sino que sean vanos, y vanos que están puestos en lugares en que la estructura no está trabajando y que por lo tanto es bastante justo, por decirlo de alguna manera, y bastante claro, tener que sacarle partes a este elemento para que podamos generar entonces esta relación entre el interior y el exterior. Lo que estoy hablando tiene que ver más que nada con la conformación, con el origen de los proyectos. No me interesa tanto, y no me interesa tanto ahora decirlo aquí en esta charla, ahondar en detalles, ¿no?, constructivos, pero pues a la cantidad de gente que está mirando esto, yo sugeriría que si hay alguien que quiere hacer una pregunta, interrumpa, no tengo problema, pero me interesa la primera parte, me interesa la génesis, porque cuando eso está bien, el resto suele estar bien. Y ahí uno aprende que la arquitectura tiene una línea de pensamiento que es unívoca, digamos, cuando uno parte con una idea potente, o puede ser mala, pero es potente, ¿no? Y uno la puede perseguir, aunque sea mala, si es potente, termina generalmente haciendo cosas que son coherentes con todo ese discurso para atrás. Bueno, aquí vamos viendo entonces cómo esta fachada, que no es la fachada que interioriza la casa, sino que es una fachada intermedia entre el interior y el exterior y genera esta suerte de vanos, es la que en general está por todos los contornos soportando la casa. Y se van ubicando estos vanos a medida que los niveles van bajando. Allá lo que se ve, por ejemplo, es la terraza del dormitorio principal. Esta es la terraza del living. Más arriba está la terraza del comedor. Y se van generando estas terrazas en este patio de 4 metros por todo el largo de la casa, que va teniendo partes techadas, partes sin techo. Bueno, se habrán preguntado ya a esta altura por qué tengo todas las fotos en blanco y negro. Básicamente porque lo que me interesa ver y lo que me interesa que vean no es lo bonito del mar ni lo bonito del paisaje, sino que me interesa que vean la naturaleza del material, la naturaleza de la estructura y la naturaleza de los espacios que se están formando. Porque finalmente aquí estamos nuevamente habitando una estructura de hormigón armado que es completamente colaborativa en sí misma y compacta. Además, esto decir que hay también siempre una suerte de coquetería y de juego y de regaloneo con estas vistas, ¿cierto? Que incluso esa escultura del escultor chileno
Ignacio Gana, que me gusta mucho lo que hace. Está un tipo así con traje de baño, de esos traje de baños antiguos, mirando un poco al horizonte, casi como a punto de saltar. Y dan ganas entonces de ir haciendo, fraccionando el paisaje, dejando uno solo con mar, otro solo con tierra, rocas, otro solo con cielo, y de esa manera ir integrando el paisaje a la arquitectura por partes, ¿no? Tal como si, de alguna manera, si lo hubiésemos fragmentado. Aquí vemos entonces cómo ya desde el acceso la casa se hunde, se mete en el terreno, y el acceso se genera a partir de un deslizamiento en el terreno, de placas de hormigón que tienen el mismo espesor del muro, y que uno recuerda entonces que al otro lado faltan elementos en el muro, y que probablemente estos elementos están aquí entonces haciendo otra tarea. Allá estaban generando un paramento vertical, sosteniendo la casa, y ya no están, y ahora están aquí, dejando que uno venga caminando y se acerque a este volumen y empiece a relacionar esta diagonal contra la horizontal del mar. Una foto del interior en la que aparece entonces este espacio intermedio afuera, entre el paisaje y el interior. Lo mismo hacia el otro lado, ahí se ve entonces la relación que tiene el comedor ahí arriba con el living, ¿cierto? Ahí hay unos 6 peldaños, la cocina está en ese mismo nivel, y abajo se generó un espacio entre los dos elementos, las dos rocas, digamos, que soportaban la casa, y finalmente terminamos construyendo ahí. En este mismo lugar hicimos un proyecto para la misma gente, en el que nos pidieron un pabellón, no fue un pabellón en realidad, nos pidieron una casa de cuidador, y también nos pidieron un gimnasio, y también nos pidieron una cancha de tenis, y nos pidieron un spa, y nos pidieron los baños para el gimnasio, ¿no? Y todo eso era resumible en 4 cuerpos, pero nosotros solamente podíamos hacer un cuerpo más porque ya habíamos construido 2 casas en ese sitio, ¿no? No era una casa la segunda, era un taller de pintura que después se lo podía mostrar, pero entonces, ¿cómo hacíamos para generar un solo elemento que tuviera los 4 usos, pero que esos 4 usos no tuvieran nada que ver el uno con el otro, ¿sí? Excepto los que sí eran relacionables, que era el baño con el gimnasio, ¿sí? Y la casa del cuidador, que estuviera dentro de este elemento, pero que tampoco estuviera mezclado. Entonces, del mismo modo que el anterior, alargamos el programa en un pabellón, le dimos forma de casa. ¿Y qué era darle forma de casa? Ponerle techo probablemente, porque era la casa del cuidador y era lo que se iba a ver desde afuera. Hicimos una cumbrera diagonal y luego partimos esto, y la maqueta que hicimos para ejemplificarlo fue una maqueta de cerámica, de pasta, me acuerdo, como de arcilla, que la cortamos con el cuchillo, y luego dijimos, si tiene muchas puertas, va a ser también evidente que son muchas cosas. Entonces, ¿cómo entramos a este lugar? Bueno, giramos las partes de este elemento, y al girarlo se produce una desconexión programática por un lado, pero se produce además la posibilidad de entrar por el muro, no entrar por la puerta. Y eso nuevamente nos refiere el elemento a una estructura, lo saca del contexto doméstico, lo saca del ámbito de la casa, del spa o del estudio, y lo lleva a un contexto un poco más abstracto, a un contexto un poco más del juego simplemente de estas volumetrías monolíticas en un paisaje. Por supuesto, la cancha de tenis no la diseñamos nosotros, la pusieron ahí, y en el transcurso del proyecto nos pidieron que hiciéramos la gradería para que los amigos vieran el partido de tenis. Yo ya me imaginaba cómo hacerle más cosas a este proyecto, y pensando en la opción que ya habíamos diseñado para la casa inclinada, al otro lado de este elemento se ubican unas pequeñas ventanitas que hacen que solamente se ventilen los recintos y entre un poco de luz, porque esto es mayoritariamente sólido y macizo, ¿sí? La masa prima. Entonces dijimos, bueno, intentemos entonces relacionar esos vanos con las placas que
se le sacaron, digamos, y hagamos un elemento pegado de hormigón en la fachada que baje la cancha de tenis que tenga dos alturas, dos niveles, uno para sentarse y el otro para apoyar el codo y mantener la botella de agua. Y en ese juego de estas direcciones, tener 4 lugares para que los asistentes o los amigos, los que están esperando entrar al partido, vean el partido. Y en este caso, además, se nos pidió, o se nos sugirió, que el hormigón no fuese liso, porque hay un rebote de la pelota de tenis que es muy molesto. Uno cuando juega tenis, y no juego tenis, pero dicen que cuando uno juega tenis, no solo ve la pelota, sino que siente el golpe, escucha el golpe, y eso lo hace también tener relaciones de distanciamiento. Entonces, cuando rebota mal el golpe en un muro, uno se confunde. Entonces, en este caso, diseñamos una placa de hormigón que tiene una textura que la ven ahí, que la usamos para cubrir tanto muros como cubierta, y por el otro lado muros y cubierta de nuevo, y lo único que dejamos sin esa placa, es una placa de tener 60 por 10 centímetros, que tiene un dibujo que se diseñó para que, habiendo placa A y B, se generara un moiré de sol y sombra cuando el sol está rasante, fíjense en el segundo volumen de la izquierda, y solamente dejamos sin esa placa, obviamente, los intersticios de este muro cortado con cuchillo, digamos, para que sea evidente que ahí no hay nada, no está terminado, no está acabado. Ahí se ven entonces esta pequeña silla con mesita. Y obviamente, por una cosa estructural y sísmica, no se podía pegar en la arista un volumen con otro. Estas son las pequeñas ventanas que yo les decía. Al otro lado de esto estaba la cancha de tenis. Entonces dejamos una separación de 2 centímetros, que es muy interesante porque dan ganas de ir a mirar ahí y ver cómo casi se juntan los volúmenes, pero en realidad no se juntan. Aquí hay una foto en la que justo le está pegando el sol bien rasante y se ve entonces cómo esta fachada tiene suerte como de colchón, absorción de ruido, más que lo absorbe, yo diría que lo reparte en tantas direcciones que no alcanza entonces a rebotar. Y esto es por dentro, un edificio completamente sin ningún aliño, sin ningún tratamiento, es lo que es por fuera, como se ve por dentro, y esa es la gracia que tiene. Y el segundo cuerpo, digamos, de este proyecto, porque ese es el tercero, les comenté que había otra casa que en realidad no lo es un taller de pintura, y acá usamos un poco la misma estrategia de la primera casa, de la casa de 8 al cubo, ¿cierto? Pero en una versión súper mini. Este es como el mini de la casa de 8 al cubo, que también es muy pariente de la casa inclinada, ¿no? En este caso, el único lugar que quedaba de vista sin construcciones era esta vista. Y a ella le gustaba mucho pintar esta vista, entonces me dijo, yo quiero siempre tener esa vista. Ok, entonces lo que hicimos fue una ventana, básicamente, en lo que se podía hacer. Se generó entonces un perfil y se extruye este perfil tanto hacia el mar como hacia el cerro, y se genera una volumetría única que tiene por un lado un muro, que es un muro que tiene baño, que tiene estufa, que tiene lavapinceles y una serie de cosas, y por el otro lado un tajo por el cual se mete la luz indirecta y baña ese muro. Siempre pensé que uno podía pintar en ese muro, ¿no? Uno podía colocar sus cuadros y pintar incluso varios a la vez, pero bueno, ahí está el atril para pintar un par de cuadros y la luz está entrando igual por ahí. Y ya esto, aquí se ve entonces como el elemento está incrustado en la tierra, ¿cierto? Aquí también vuela un par de metros, se entierra casi un piso en su inicio. Y aquí hay una foto que muestra hacia el otro lado. Iba a ser todo de hormigón, obvio, ¿no? Y cuando teníamos lista la escalera para hormigonarla, vimos esa roca y dijimos, no, imposible. O sea, tenemos que ahora evidenciar la roca que hay debajo y ver cómo esto en verdad está metido y está colaborando con esta roca. Entonces, dejamos ahí la roca viva y pusimos unas gradas metálicas muy sencillas, muy livianas, de tal modo de que esta roca siempre estuviera presente como estaba en ese momento, ¿verdad? ¿No? Y acá vemos entonces hacia el otro lado cómo nos metemos por este tajo
El techo es una terraza jardín, que la verdad es que nunca se ocupó como tal, pero se integró con la vegetación del contexto, y ahí a la izquierda pueden ver entonces la otra casa, la casa inclinada. Y aquí están entonces estas tres construcciones en Valle Azul. Luego nos tocó hace muy poco hacer una casa en el mismo sector, un poco más al norte, y ya estábamos pensando siempre que la estructura debía ser la base del diseño del espacio, ¿no? Y en este caso estábamos en un terreno que también está frente al mar. El programa era muy sencillo, no me voy a tener ahí, tiene 2 dormitorios, un living, comedor y cocina. Es muy parecido a la casa remota, que la gente la vio, esta gente la vio y le quiso. Me dijo que queremos una casa igual a la remota, pero que yo no puedo hacer una casa metálica en el mar de nuevo, porque no se comporta bien el fierro, que no sería problema. Y estoy ahora yo pensando que aquí tenemos que trabajar en una obra más monolítica, más de hormigón, que sus partes sean, además de los recintos y las circulaciones y los accesos, su estructura. Y en este caso, vamos a ver aquí un muro que genera un distanciamiento con respecto al vecino, pero también genera un peso específico en un lugar en que la casa es más liviana. Tenemos un techo, que es un techo terraza, que es tan importante quizás como la parte de adentro de la casa. Y en ese sentido, también hemos perseguido o hemos buscado de alguna manera que los elementos de la arquitectura tengan esa suerte como de espesor de las maquetas, y que el muro y la losa tengan la misma dimensión. Y en este trabajo lo llevamos a su máximo, digamos, ¿no? Todo tiene el mismo espesor, todo tiene 15 centímetros. Los muros, las bordes de losa, las escaleras, las pasarelas, los pasamanos, los muros que salen, los muros que se entierran. Y además, los pasillos tienen el mismo ancho y por lo tanto se genera esa suerte como de negación de la jerarquía, en la que siempre nos dijeron, no, el acceso tiene que ser más grande, porque es más importante. No, aquí no hay nada más importante. Quizás lo más importante incluso es llegar a la casa, subirse al techo. ¿Quién no se quiere subir a un techo de una casa? Desde niños. Y después a lo mejor entramos a la casa, si es que nos dan ganas. Pero cuando uno va a visitar la casa, lo primero que hace es subirse al techo. Entonces, la jerarquía no era el acceso a la casa, sino que era el acceso al techo. Y además, no sé si se fijan ahí, lo voy a mostrar después, al lado derecho hay un metro cuadrado de hormigón que está pegado a la pasarela, a la baranda de hormigón, porque el modelo estructural hacía que esto se pudiera volcar hacia la izquierda, entonces necesitamos meterle peso. Y para asegurar ese peso, y para anclar ese peso, para que no tuviese el efecto de rebote en el sismo, usamos, ahí se ve como un hilo, ¿no? En realidad es un fierro de 1,5 pulgadas, perdón, que va anclado al piso a un cubo de hormigón que lo mantiene firme. Entonces se genera este circuito de pasarela techo, pasarela escalera y luego interior. Todo siempre con el mismo espesor. Ahí se ve entonces a la derecha ese detalle constructivo, pero más que constructivo diría que es estructural, que estaba yo hablando, y obviamente la cubierta, que yo diría que en verdad es como la única gracia de llegar a este lugar y automáticamente querer ir a ver qué pasa después de la casa, ¿no? Esa cosa que está después de la casa es más importante que la casa misma. Vamos a pasar aquí algunas fotos de detalle. Ahí está la escalera, que si se fijan tiene el espesor de la losa y el espesor de los muros. Entonces vamos generando una suerte de maqueta a escala 1:1. Ahí está este fierro que entonces tironea hacia abajo este elemento y lo deja fijo, para que no se mueva con el sismo. Y ahí abajo se ve una viga que sale, que sostiene esa terraza también, y que sostiene esta prolongación de la terraza que hace que desde ahí salga esta escalera,
que nos va a conducir después hacia el mar. Y el interior, como dije antes, no tiene ni una gracia. Es un espacio que está constituido por dos elementos horizontales y la vista es lo más importante. Ya cuando estábamos pensando que en verdad sí teníamos que consolidar este concepto de habitar una estructura, estábamos diseñando la casa H, no sé por qué se llama H, se nos ocurrió porque en algún momento pensamos que era un perfil la casa, y de hecho lo es. Es decir, la extrusión de una figura estructural en forma de H. Y cuando la pensamos como un elemento que obviamente pudiera tener la mayor cantidad de espacio libre posible, y cuando digo espacio libre me refiero a planta libre, ¿no? Entonces se genera una posibilidad de tener una planta que esté constituida solamente por una losa abajo y por una losa arriba, y que toda la estructura, que podrían ser los pilares, fuese reemplazada por vigas, ¿no? Vigas hacia arriba y vigas hacia abajo. ¿Y cómo se soporta todo esto? Se soporta entonces en una serie de elementos que van en el sentido opuesto a la pendiente. En este caso ven ahí un muro que pasa por debajo, ¿sí? Y se proyecta como una especie de viga de sección variable hacia el mar. El mar está lejos de aquí, pero se ve. Y necesitábamos entonces consolidar elementos muy pesados para que todo este perfil, constituido por dos vigas abajo, una losa arriba y dos vigas arriba, tuviera al menos 4 apoyos solamente sobre elementos que están ya en el suelo. Y ese elemento que lo cruza desde el acceso por el lado derecho, por debajo, y se convierte después en la piscina, es un elemento muy pesado, es un elemento que incluso funciona con el agua. Cuando está lleno de agua funciona, cuando no tiene agua se transforma en un elemento que estructuralmente no está actuando bien. Y por otro lado, una de las vigas más importantes, que es la viga de la calle está aquí a la derecha, es un elemento que se transforma en un mueble, que es el único mueble de toda la casa y que va cambiando su función a medida que va cambiando también la función de los espacios que precede. Entonces, ahí ven 4 pequeñas vigas, 3 medios. Esas son las 4 bajadas de la casa hacia el suelo. El resto no existe. El resto es estas 2 vigas longitudinales, que tienen 45 metros de largo por 1,5 metros de alto. La losa, que diseñamos ahí un sistema para que el agua pudiera transitar por esta losa y cayera por 2 grandes canaletas de 1,20 metros también hacia afuera, y la losa de abajo. Luego, pensar que todos los elementos debían comportarse como entidades autónomas, no estar mezclados, ¿no? Y por lo tanto, cuando uno pensaba en el elemento que sostenía, el elemento sostenido tenía que estar directamente encima y no mezclado. Es decir, la viga pasa por encima y no se atraviesa con la viga que compone, en este caso, la piscina. Y las rampas también, las rampas están puestas encima. Y hay que entender que por mucho que uno quisiera comprometer las estructuras, tenían que ser claras, ¿no? Y estas estructuras tenían que ser una encima de la otra, como si fuese un juego de Tetris. ¿Para qué? Para que tuviera también coherencia con la estructura, con la forma. Suele pasar que gente que mete un volumen arriba de otro, esa unión es fatal porque se mezcla esa viga con la que la sostiene. Bueno, aquí ven además que la posibilidad de haber usado esta estructura nos genera una terraza, en ese caso, que tiene 7x7, son 50 metros cuadrados de terraza sin ningún pilar, apoyada solamente en un lado, digamos, y nos deja una vista completamente libre, pero además nos deja una sensación de estar bajo una losa que es importante, es imponente en ese sentido. Esta foto la sacamos el mismo día de la otra casa, por eso es que estoy con la misma ropa, porque no crean que siempre me he visto igual. Y acá vemos el techo cómo deja entonces estas canaletas que en vez de esconderlas como se suele hacer,
se evidencian. Ya habíamos evidenciado la estructura, ahora dijimos, evidenciemos entonces el comportamiento de las bajadas de agua. Y aquí se ve entonces como el muro que contiene todos los servicios de la casa hasta donde está esa silla, digamos, hasta ese nivel. Luego se transforma y se sale de la tierra y vuela y se transforma en esta piscina que vuela también 7 metros. Y acá vemos también, volando 7 metros, este muro de hormigón que contiene entonces los muebles, los closets, la bodega, los equipos de calefón y todo eso, por el otro lado. La foto entonces de esta piscina que vuela, se ve ahí a la izquierda, en la misma foto, pero de abajo. Nos dio la posibilidad también, en un principio no lo habíamos pensado, de pasar por debajo de la casa. Entonces aparece este patio que se construye y atrás de la foto está entonces una set de 2 dormitorios de invitados que está debajo de la casa. Ahí se ve entonces este juego de traves, ¿cierto? La viga de la pasarela montada sobre la piscina, la viga de la casa un poco más atrás, abajo, montada también sobre la piscina. Y acá vemos entonces este alero que tampoco necesita pilares y tampoco los tiene en el eje de las ventanas. La verdad es que yo hubiera querido que estas ventanas hubieran sido solo vidrios, pero tenemos una cosa de clima acá que nos lo impide, ¿no? Los elementos de ventanería son demasiado toscos y muy gruesos. Acá vemos a la izquierda entonces este mueble que se desarrolla en este muro, y la cocina también, como parte del mismo espacio, que es una cosa que yo persigo bastante, de generar una relación de la vida más colectiva entre la cocina y el living, para que haya también el espacio fluido, ¿no? No sacamos nada con hacer una planta libre si después vamos a llenar de muros los recintos. El material del suelo es mármol, sigue siendo piedra, el resto son placas de madera al lado derecho, y eso. Voy a mostrar un proyecto que se descuadra un poco de todo esto que han visto, lo voy a mostrar rápidamente. Esta casa la hicimos en Guayaquil. Ellos no querían que hiciéramos la casa porque encontraban que éramos demasiado modernos y hacíamos muchas cosas de hormigón y eso los afectaba. Entonces no sé por qué nos llamaron, pero bueno, finalmente después de un tiempo se decidieron a que le hiciéramos la casa, pero fuimos de nuevo y descubrimos que había una imagen de la manzana de Guayaquil en la que todas las casas de fachada continua, todas pegadas, dejaban el centro vacío, producto de los patios probablemente, y que había un material que era el ladrillo que nosotros nunca lo habíamos utilizado, prácticamente ni siquiera para el interior de los muros, que podíamos tener en cuenta también para esta casa. Y generamos un cuadrado, básicamente, no es un cuadrado perfecto, pero como ven ahí en la planta. Y solamente muestro esta planta porque me interesa que vean cómo funciona, en que cada recinto se trabajó como si fuera una casa independiente para la masa del volumen, ¿ah? De tal modo que de alguna manera replicábamos esta fisonomía de la manzana, de la trama cartesiana de la ciudad, en la que en el centro de Guayaquil las casas, cada una pegada al lado de la otra, tenían leves diferencias de fachada, tenían cada una su propio techo, por cierto, pero en el interior compartían siempre un vacío común. Y por lo tanto acá se generó entonces este corredor interior con un patio central que iba a estar gobernado por un árbol. Cuando le sacamos las fotos a la casa, el árbol era demasiado chico, pero yo creo que ya está grande. Voy a volver ahí luego porque vamos a hacer otro proyecto para ellos, pero la vegetación se tenía que encargar después de ordenar este espacio central. Y acá ven entonces cómo cada recinto tiene su propia fachada, que se sale hacia afuera, y su propio techo. Es bastante simple, una casa patio, pero que la gracia está en que nuevamente, así como en el pabellón 4 usos, las cubiertas y los muros están trabajados de la misma manera y con el mismo material. Luego, la ventana usamos una sola, digamos, como un solo tipo de ventana con un marco metálico para que no tuviéramos un tercer elemento que compitiera con la idea
de esta masa de ladrillo que va teniendo distintos techos. Y en cada unión de estas pendientes se forma entonces una lima olla que hace además una suerte de cantería que separa virtualmente los volúmenes y por ahí baja el agua. Aquí llueve todos los días prácticamente, llueve mucho, ¿no? Es un lugar bien, bien curioso porque llueve todos los días, está lleno de iguanas y las iguanas están siempre en el techo porque el techo se calienta y a ellas les gusta el calor como las lagartijas. Entonces uno puede ver toda esta estructura llena de estas lagartos gigantes en general. El techo no es caminable, ahí está la Trini, mi socia, caminando arriba, porque como dije antes, a los niños les encanta subirse a los techos, a los arquitectos también. Y ahí está el arbolito que todavía no crecía. Y como dije antes, primera vez que usábamos este material, el ladrillo, visto. Y bueno, yo creo que es una casa que, como está en un lugar muy amplio, necesitaba tener también ciertamente contenido un poco de su propio espacio, de su propio patio, y por eso nació esta idea también del patio interior, que por un lado tiene una piscina, por el otro lado está el árbol. Aquí todos los vidrios tienen una protección solar, todos los vidrios que van hacia adentro. Este es el acceso a la casa, desde el acceso hacia afuera. Y aquí vemos entonces cómo el interior también va replicando esta forma. O sea, no es un interior de cielo raso, plano, sino que se va moviendo también y se entiende que cada uno de los recintos tiene su propio techo. Y para terminar con esta idea de la materia, con esta idea de la masa crítica, les quiero mostrar un video, un proyecto sí que también tiene un video, que yo le tengo mucho cariño. Nosotros no solemos hacer instalaciones de arte, tampoco creemos que la arquitectura necesariamente sea una rama del arte. Sí, por supuesto, todo lo que hacemos con cariño y con mucho esfuerzo es arte, probablemente sí es arte, pero en este caso generamos una acción con unos amigos arquitectos y profesores de la facultad, de la FINIS, principalmente con Maca Ursúa, que es una amiga arquitecta que quiero mucho, que valoro mucho, con la que he hecho clases también en Venecia, y con otros arquitectos y un arquitecto, un calculista, que además es un calculista artista, una mezcla muy rara, ¿eh? La Olivia, Rodrigo y Jorge, que nos ayudaron en este trabajo, que lo hicimos justo para el estallido social que afectó y que nunca dejó de afectarnos en las cabezas, porque afectó a Chile en octubre del 2019. Era un montaje que de alguna manera rescataba esa pena, esa idea y ese desequilibrio por el cual estaba pasando Chile en muy mal momento, y estaba terminando la Bienal de Arquitectura en un lugar que se llama Persa, el mercado persa Víctor Manuel, que es un galpón, un antiguo galpón, que en realidad estaba abandonado ya. Muchos de esos galpones se ocupan los fines de semana para vender antigüedades y vender cachivaches y cosas, y la verdad es que es un panorama muy entretenido que funciona solo los fines de semana, pero además durante la semana no pasa nada. Y en este galpón que nos prestaron, hicimos esta instalación que habla un poco de la falta de equidad, de la desigualdad y del tiempo que ha pasado también, ¿ah? Y cómo el tiempo revela esto. Y fuimos a este lugar, había una especie de sala hipóstila, tenía una pilarización de hormigón muy antigua que de alguna manera ordenaba el espacio, y nosotros instalamos una gran viga de 20 metros de largo con material de reciclaje, una gran viga que cruza este espacio en diagonal a través de esta estructura y que está apoyada solo en un punto. Bueno, justo en esta foto, que es muy difícil de fotografiar este espacio más, detrás del segundo pilar está este triángulo metálico también de fierro muy pesado que apoya esta viga justo en ese punto. Y hay
un plato de acero de 2 metros de diámetro en uno de los extremos que lo ven ahí, que todos los días se llenaba con arena, y abajo tenía un pequeño orificio por el cual caía todos los días la arena, casi como un reloj de arena, obviamente, que partía todas las mañanas pesado, apoyado en el suelo, y a medida que pasaba el día, que iba cayendo la arena grano por grano, ¿cierto? Esto iba buscando entonces su equilibrio, hasta que quedaba en un nivel prácticamente horizontal. Y bueno, sirvió un poco para reflexionar acerca del tema, sirvió también para reflexionar, seguir reflexionando acerca del tema de la estructura y en este caso de la estructura no estática, del paso del tiempo y cómo el paso del tiempo modifica también el espacio, porque el espacio se modificaba, obviamente, al moverse este elemento. Y hay una serie de fotos muy bonitas que sacó mi amigo Pablo Casals, un fotógrafo chileno que trabajó con nosotros hace años como arquitecto, a quien tengo mucho aprecio, y registró durante prácticamente un día este trabajo que, como ven ahí, tiene unos perfiles medio chuecos, está todo medio como, porque todo esto fue con elementos que fuimos encontrando, básicamente, ¿no? Bueno, allá atrás se puede ver un poco de la vida de este persa. ¿Ah? De ahí ese ya va, este persa ya es tanto hasta la gente con todas las cosas colgando y qué sé yo, venden ropa, venden zapatillas, venden discos, venden de todo. Un panorama demasiado entretenido. Y siempre están estos niños jugando aquí, ¿ah? Que la verdad es que nunca pensamos que esto se iba a transformar en un juguete. Los niños iban a jugar con la arena, al principio decíamos, no, no la toquen porque es una obra de arte, al final dijimos, bueno, hagan lo que quieran mientras no se les caiga encima. Y yo no sé si tengo un video. No, yo creo que no. Se los voy a... Ah, sí, ahí está. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bien, chicos, eso es. Buenísimo. Bueno, abrimos un ratito de charla con Felipe. Aprovechamos
le robamos unos minutos más y le hacemos alguna pregunta. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta, voy a arrancar yo para romper el hielo, porque todos se ponen como tímidos. Felipe, ¿en qué momento armás vos en tu cabeza este vínculo entre el arte y la arquitectura? Esto de que te haya gustado o que admires tanto Asler, ¿en qué momento tu cabeza hace ese clic, ¿no? De unir la escultura con la arquitectura. Veo, además, cuando yo veo tus obras, pienso, debe existir el término land art, no sé, pero no, Está bueno ese ponele, término, lo voy a está anotar. bueno, podemos patentarlo, porque es como una fusión entre eso, ¿no? Tiene mucho de escultórico, tiene mucho de land art, pero en realidad es land art. ¿Cómo llegaste hasta eso? ¿Es algo que pasó, es algo que pasó en la facultad? ¿A ustedes los incentivan a que vean arte? ¿En qué momento apareció eso en tu cabeza? A ver, yo creo que mi relación con el arte existe desde antes de que yo fuese a la Facultad de Arquitectura. Y creo que a muchos nos puede haber pasado lo mismo. Y por lo tanto nunca concebí la arquitectura como una materia alejada del arte, ¿no? Lo que sí, y lo que dije antes, tiene que ver con que no la asocio con una de las ramas artísticas, ¿no? Creo que es una disciplina que es muy compleja, y parte de esa complejidad tiene que ver con el territorio y con la gente. Por lo tanto, aquella arquitectura que no aplique en tu término que acuñaste hoy, el land art, para mí no es arquitectura necesariamente, porque la arquitectura siempre va a intervenir el territorio, siempre va a intervenir el paisaje, de un mejor o peor modo, y esperemos que siempre lo haga del mejor modo. Y eso en sí mismo también conlleva una idea de que aquello que se hace, si se hace con oficio, y genera en el espectador o en el habitante un cambio positivo, entonces estamos frente a una obra de arte también. Uh-huh. Sí, así es. ¿Alguien quiere decir algo? Porque si no empiezo a hablar y en realidad no quiero. Quiero que todos tengan oportunidad de decir algo. Ya que estamos en la parte como de preguntas y comentarios, me gustaría preguntarle a Felipe, es como una especie de pregunta doble, ¿no? O sea, el interés de ustedes por la estructura es fundamental en la obra, y mi pregunta por un lado es, hay como un conocido en el mundo de la estructura que no lo he visto en tu obra, que es la columna. No sé si no ha sido invitado a tu repertorio, o es algo que a propósito lo han sacado del repertorio estructural para solamente manejarse con planos y evitar la columna como elemento. Y por otro, compartir un poco, sobre todo con la parte, digamos, con los chicos que están escuchando, que están en formación, ¿cuál es tu opinión sobre tal vez la ausencia, por lo menos en nuestra formación, de una visión más estructural desde el punto de vista técnico? O sea, son como dos cosas orientadas a la estructura. No sé si fui claro con... Sí. A ver, voy a partir por la segunda. Creo que en la escuela uno carece mucho de conocimiento técnico. Yo dirijo una escuela, soy decano de una facultad de arquitectura y diseño hace 10 años, pero hice 10 años antes clase, y estoy seguro de que la universidad no es el lugar para llenarse la cabeza de conocimiento técnico, ¿no? Y por lo tanto, en el momento en que eso pasa, nos hacen un flaco favor, porque vamos a estar estudiando una cosa que está todo el tiempo siendo obsoleta, ¿no? La estructura y su aplicabilidad y el conocimiento técnico que está detrás o alrededor de ella va mutando tanto cada día más, que es mejor aprenderla cada vez, ¿no? Y en ese sentido, cuando uno la aprende cada vez, está pensando en que cada proyecto tiene una nueva manera de estructurarse a sí mismo, ¿no? No usa necesariamente un tipo de estructura, ¿no? Entonces, no sé si queda más o menos claro eso. Sí, Ahora, perfecto. ¿por qué la obra que tuviste, y en general la que podrías ver, carece de
columnas como elemento estructural, es por lo mismo, porque probablemente no estoy recurriendo a elementos estructurales conocidos en mi repertorio de estructura, porque si no es ese elemento partícipe del espacio, o generador del espacio, o responsable del espacio, no lo necesito. Entonces es mucho más difícil probablemente configurar un espacio a partir de columnas que a partir de muros, o de vigas, o de elementos verticales, como tú dijiste, y horizontales, ¿no? Entonces se genera entonces esta especie como de lenguaje arquitectónico estructural que está hecho a partir de elementos de planos, digamos, como tal como tú lo dijiste, ¿no? De planos incluso deberían ser hasta inclinados. Cuando uno tiene una baraja de cartas, ¿cierto? Y arma una estructura, no está usando pilares. Entonces, yo sí tengo el pilar, de alguna manera, no sé por qué, o la columna, la tengo dentro de mi escalafón de amor a los elementos arquitectónicos, como ven abajo. Quizá no, y de verdad no los quiero mucho. Distinto es si estamos así enfrente de una, ¿cómo se llama? De una sala hipóstila, por ejemplo, que tiene una columnata de acceso o de entrada, o está configurada a partir de pilares. Las últimas obras, por ejemplo, que ha hecho Kengo Kuma, las encuentro bellísimas en ese sentido. Son un bosque de pilares, y no hay nada más que eso, son esos. Entonces, pero yo no sé por qué, y a lo mejor voy a decir una aberración, pueden borrarla después, pero siempre he pensado que cuando hay pilares es porque hubo una falla estructural. Es como cuando aparece una escalera de caracol, pienso que hubo una carencia del arquitecto de resolver bien una escalera. Cuando aparece una columna, digo, aquí pasó algo. Entonces tuvieron que ponerle un pilar. Es cierto. Hay un cuento muy divertido de Gaudí, no sé si lo conocen, de una de sus obras, en que el ingeniero dijo que ahí en medio tenía que ir una columna, y tenía que ser una columna de 80 centímetros, y él decía, no tiene que haber una columna, no funciona con la columna. Entonces, la segunda opinión decía que sí, entonces lo obligaron a poner la columna, y el día de la inauguración, ahí estaba la obra con la columna. Entonces el tipo dijo, aquí está tu columna, muy bien, gracias a esa columna estamos todos debajo de este espacio. Entonces el tipo agarró una hoja de papel y la pasó por debajo. Entonces, no solamente no estaba funcionando la columna, sino que además el techo era lo suficientemente bueno para soportar todo ese peso. Entonces, por supuesto que la columna ordena el espacio, genera cosas, pero yo siempre, como te digo, lo he tenido ahí como dentro de mis no favoritos. Está muy bien, porque en realidad tu arquitectura no la extraña para nada, así que... No, pues está muy bueno también está muy bueno como aclaración también, sí. porque siempre, sobre todo en la etapa de formación, está esta idea de que la estructura es lo que es necesario, entonces pongo la columna porque hace falta, cuando en realidad, por como lo estás explicando vos, son decisiones que uno va tomando y tiene que distribuir la forma en función también de una cierta estética o de cierto concepto que está logrando. Entonces, no es pongo la columna por hacer falta, un poco el ejemplo de Gaudí que ponías, ¿no? Que está muy bueno porque siempre está esta idea de que la estructura es lo que es necesario y por lo tanto lo voy a articular de tal o cual forma. O sea, está muy, Ahora, ese ejemplo me lo contó un guía turístico de la Casa Milá. Esperemos que sea cierto. Me gustó en todo caso. Ahora ahí vamos a tener que investigar. En todo caso, solo Fernando, es el... Está súper buena tu pregunta porque... Está buena tu pregunta porque me hiciste dudar. Nunca me había preguntado por qué tengo la obsesión de sacar siempre los pilares. Y de hecho la semana pasada estuvimos toda la semana con mi socio tratando de sacar una columna de una casa que le pedíamos al ingeniero por favor que inventara lo que fuera para no tener la columna. Y se pudo. Entonces yo decía, si se podía, ¿para qué la puso? Entiendo. Porque la uno la pone como arquitecto porque le gusta. La anécdota de Gaudí tal vez es mejor no indagar mucho. Es mejor que quede como me lo contaron, tal vez es cierto. Algunos, plano, claro. Algunos mitos No quiero matar urbanos el son mito. lindos. Algunos mitos son No buenos matemos el conservarlos mito. en ese sentido. Está muy bien. Igual la explicación me parece muy clara. ¿Alguien está interesado en hacer alguna pregunta? Ramiro, Sami.
Tommy, Agustina, Irina. Chicos, no sean tímidos, Por Dios. aprovechemos que tenemos esta Es ahora o conversación nunca. con Felipe. Mientras se van, algún consejo para los que estamos empezando, dice Ramiro. Uf. Te mataron. Todo el compromiso. Ahora, los que Pero están ¿sabes qué? empezando, Por que ejemplo, traten de terminar. Claro. Está muy bien. Es el mejor consejo que se me ocurre. ¿Ah? Felipe, ¿cómo Ya es tu están ahí, proceso? entonces tienen que salir ahora. Sí, totalmente, sí. Pienso igual. Estás en la mitad, hay que seguir nadando hasta la orilla como sea. Sí. Última pregunta y te liberamos. ¿Cómo es tu proceso proyectual? ¿Vos proyectás en maqueta? ¿Cómo abordás un proyecto? ¿Cómo te gusta arrancar? Mira, sí, siempre arranco con dibujo a mano. A ver, te voy a decir, el 60% de las veces un dibujo a mano, que después lo suelo pasar a una especie de planta de AutoCAD. Okay. Y después las chicas en la oficina me hacen una especie de SketchUp que yo lo empiezo a trabajar. A veces lo hago yo desde cero. Reemplacé la maqueta de estudio por el SketchUp porque me parece que es una herramienta mucho más rápida, más dúctil y te permite además capitalizar mucho trabajo. Sin embargo, igual las hacemos después, las maquetas reales de madera. Y de ese SketchUp después, dependiendo de la complejidad del dibujo, hacemos algunos cortes o algunas plantas y pasamos de nuevo a AutoCAD. Entonces, va y viene todo el tiempo. Pero en general mi proceso es más plástico. ¿Ah? Entonces voy por ahí, por el lado como del volumen y de la maqueta primero, más que del programa. ¿De qué material? ¿Con qué material te gusta jugar para hacer las maquetas iniciales? Pensando que vos es como te digo, ya casi no hago maquetas iniciales. Muchas veces las hacía de cartones que estaban ahí por ahí. Pero mi maqueta ahora directo. Es el SketchUp. Sí. Que lo encuentro una súper herramienta para hacer maquetas. Independientemente que pueda ser una súper herramienta para hacer renders finales y todo lo que uno quiera. Y ahora último, mira, en la pandemia aprendí con uno de los compatriotas de ustedes que tiene un canal de YouTube que es muy divertido. Se llama un profe de la UBA, yo creo, que tiene un canal de YouTube y que pone música y qué sé yo. Y cada vez que me salía este tipo en YouTube, no sé por qué, entonces un día dije, ya, lo voy a pinchar y aprendí, me enseñó él, digamos, por su canal, Twinmotion, y después me metí en Archicad, entonces me compré un curso de Archicad y lo aprendí online. Entonces dije, bueno, si vamos a estar encerrados 7 meses, me voy a poner a estudiar algo. Ya aprendí Archicad y me di cuenta que sí era una buena herramienta, con sus limitaciones probablemente, pero ya para un tipo más viejo, digamos, que ya sabe que no puede saltarse los procesos proyectuales clásicos, por decirlo de alguna manera. Uno no puede llegar a la Archicad y empezar a poner muros, porque a lo mejor esos muros no lo son, ¿no? Yo siempre he dicho que la riqueza de poder trabajar a mano tiene justamente ese engaño de alguna manera en que esa raya no es solamente un muro, ¿no? Es una textura, es una transparencia, son instalaciones sanitarias o eléctricas, tiene estructura, tiene una serie de cosas, una sola línea. En cambio, en el AutoCAD es un muro, en el Archicad es un muro. Tiene especificaciones técnicas, entonces te cortó toda la inspiración o todas las posibilidades, ¿no? Y he hecho ejercicios muy bonitos que me gustan mucho. Ahora nos mostré el último concurso que hicimos con un equipo de arquitectos amigos, y que me gusta mucho no tirar la primera idea a veces y recibirlas. Y porque ahí también uno empieza a mirar cosas que no hubiera visto desde su interior, digamos. Y me gusta mucho cuando a veces yo de paso, por ejemplo, un dibujo y me lo levantan en el sketch. Entonces, no tengo nada explorativa, porque es una posibilidad de conversar, de hacerlo. Entonces, siempre tratemos de hacerla de esa manera. Y si no la busquémosla, porque tiene que haber otra, o sea, la quinta pata como sea. Porque ninguna de las cuatro nos sirve.
está lleno de gente que hace los gatos con otros. Y eso me lo trato de repetir todos los días, porque en realidad es como si, sí, ¿cómo se hace esto? Y cuando alguien te lo responde, no me sirve. El cómo se hace no me sirve. ¿Cómo podría ser? Quizás. Si no, no Por le eso abría he llegado puerta a la la columna. innovación, ¿no? Claro, Sí. una repetición de No, lo que saben, no, pasa mucho, nos la pasa posibilidad mucho. de innovación queda cortada. Tengo una pregunta por eso que que creo tengo que a Sí, pero dame un segundo que voy a prender la luz porque ya no veo nada. Vale. Hacemos una pregunta más y ya cerramos. una que pregunta no más sé y qué hora. deliberamos. Sí, lo liberamos. Tengo una pregunta de Green Broso, que en realidad creo que me gustaría que abra el micrófono y nos explique un poco más a qué se refiere. Porque dice, ¿cómo te llevas con la invitación? Pero tal vez estaría bueno que explique un Sí, poco ¿a qué te referís? mejor la pregunta. Que abra el micrófono y explique un poco más. Sí. En realidad eso, cuando uno ve proyectos de él, te da muchas ideas, te abre mucho la cabeza. Y nada, uno ve también muchos proyectos que enseguida te remiten a proyectos de Xavi. Entonces, quería saber cómo se sentía él al respecto, cuando él veía una idea de él replicada en varios lugares. Eso era. Sí. Bueno, al principio me da rabia. Me pasó con una casa, en la casa remota, que se replicó allá, pero se transformó en una especie de patrón. La gente me dice, estás haciendo unas casas allá no sé dónde. No, no son mías. Son iguales, pero no son. Da lo mismo. Y hay también, a ver, uno también toma cosas de otras personas. Nadie puede decir que no imita, por no decir copiar, porque no es copia. Yo a lo mejor puedo tomar tu idea, tu obra, y tener una reflexión acerca de lo que tú hiciste propia, y desde ahí yo hacer lo mío. El problema es cuando yo lo hago igual, y no reflexiono nada, no pienso nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí da un poco de pena solamente, porque ya el problema no es mío, el problema es del resto, pero el problema es cuando alguien te lo copia y lo construye primero. Ahí estamos fritos. Ahí estamos en problemas. Estamos en De problemas. todos modos, me acuerdo de una vez una amiga hablando, estábamos haciendo, creo que un concurso, una cosa así, y también este resquemor de te van a copiar, Y me dijo una cosa que me pareció, me dice, mira, te pueden robar una idea, pero no te pueden robar la posibilidad de generar ideas. Eso es tuyo, digamos. Porque cuando el otro, digamos, cuando el que te está copiando, vos estás 3 pasos adelante en un punto. Sí, Digamos, exacto. está copiando lo de ayer. Ya está. Eso es cierto, y de hecho me pasó, el año antepasado estábamos haciendo algo y como que en la oficina me dijeron, ¿y por qué estamos haciendo esto ahora si estábamos haciendo súper bien lo otro? Porque lo otro ya lo copiaron. Ya no podemos seguir haciendo eso. Claro, está bien. Ya está todo el mundo haciendo lo mismo, la casa Claro. prefabricada igual, el mismo módulo, de la misma manera, con las mismas medidas, ¿no? Claro. Incluso se dan hasta la patudez de poner fotos de las nuestras en sus webs. Bueno, eso ya es Pero bueno, como... Bueno, Eso ya eso es robo, digamos, más exceso. que... Supera la etapa de inspiración, eso ya es, ¿no? Sí. Lejos de los referentes, ya estamos Claro, en o sea, otro nivel. ya estamos en otra instancia. mira, yo a ese respecto estoy siempre pensando, y a esta edad también, retirarme de las redes sociales incluso, porque por un lado quiero aprender y por un lado quiero ver todo lo que está pasando y me quiero mantener como una persona actualizada y online, por decirlo de alguna manera. Pero por otro lado, no quiero viciarme más con todo eso. No quiero saber lo que está haciendo él ni ella, no quiero saber cómo me copiaron o cómo este le copió al otro, o tampoco quiero poder copiarle a ese que me gustó mucho, ¿no? Entonces, cuando yo de repente pienso en Sumter, que lo encuentro una especie de monje, digo, qué feliz de ser este tipo, ¿ah? Porque lo único que vive todo el día es su paisaje, su café y su huevo revuelto, y hace sus cosas. No, ahora me parece muy raro, porque antes de ayer lo empecé a seguir en Instagram, tiene Instagram. De ahí como que se me descuadró un poco, ¿ah? Pero decía, este tipo debe tener todo el tiempo para él. Pero es medio raro el Está Instagram de pensando Sumter, en el ¿eh? otro, ¿no? Porque ¿Ah? es medio raro el Instagram de Sumter, porque además sigue a todo el mundo, es como que decís, ¿será Sumter realmente? Como que no fuera de él. Claro, digo, yo me acuerdo cuando abrí el mío, al toque me empezó a seguir y dije, no sé si... Gracias, Bueno, Proyecto por ahí ni Latam, pero siquiera es no de sé si él. es él. Sí, por ahí ni siquiera es de él. Pero bueno, por eso te digo,
Entonces, me dan de repente ganas de cerrar la web y quedarme como antes con los libros importantes, con las revistas dedicadas que tenían editor y que se demoraban 1 mes, 2 meses en seleccionar una obra porque faltaba una foto y había que mandarla a tomar, porque si no, no podíamos publicar la obra. En la que la fotografía de arquitectura era dedicada, o sea, el fotógrafo tenía tiempo para 15 diapositivas de 3x4 o de 4x5, no me acuerdo cómo se llamaban, en que solamente tenía 2 para cada toma, porque si se equivocaba no había toma y había que aprovechar la luz. No, ahora es como el iPhone, saca fotos, manda daily, manda no sé cuánto, publica la cosa, y es una invasión de obras que no necesariamente tienen relevancia para uno. Y ahí los chicos tienen la responsabilidad de ser mucho más finos en filtrar, porque les llega de todo y no saben cómo filtrar. Así es un ejercicio filtrar y editar, sí, sin duda. Sí. Hay que estar entrenado para lograr eso. Deberíamos hacer un curso Hagámoslo. de eso. Un curso de Hagámoslo. crítica y decir, agarremos esta web de arquitectura y despiecémosla. Y el que llegue con lo medular, que el que llegue con lo bueno, veamos qué tanto hay ahí. Sí, es interesante. Porque se van a encontrar con sorpresas muy desagradables. Sí. Así es, bueno. Hay de todo. Bueno, Felipe, de todos modos, por lo menos nosotros tratamos de hacer desde nuestro mini sitio, difundir, porque la verdad es que esto que hablábamos al principio, ¿no? Nos parece que es súper interesante e importante, un punto empezar como acercar la mirada, y si bien es cierto que a veces estamos como muy invadidos de imágenes y de cosas, también nos conocemos muy poco, ¿no? Y esto de empezar a pararse como en el propio referente de la región y mirar a todo el mundo, digamos, la cabeza en el mundo, pero los pies en el continente, me parece que es un ejercicio que nos debemos. Bueno, hace muchos años que lo venimos haciendo, pero que hay que insistir en eso un poquito. Así es. No, yo les agradezco que estén además haciendo este trabajo con los chicos, porque la verdad es que falta mucha cultura arquitectónica latinoamericana dentro de las aulas latinoamericanas. Exactamente. Y eso es terrible. Exactamente. O sea, estamos mirando a Europa, estamos mirando a Estados Unidos, no sabemos ni lo que estamos mirando. Exactamente. Yo decía, ok, tenemos la suerte además de que si sabemos mirar bien, miremos a Europa, miremos al norte, pero en esa mirada, primero atravesemos por nuestro país. Exactamente. Por eso es un poco la invitación esa es un poco la invitación nuestra. Y por eso la difusión y la edición y la selección y la curaduría que tratamos de hacer de obras y de arquitectos. Pero es fundamental, porque además la arquitectura en América Latina está pasando por un momento tan alucinante. Ya hay producción madura, hay mirada propia, hay reflexión. Entonces, empecemos por acá. Sí. No tenemos nada que envidiarle a nadie. No, justamente. No, por eso. Entonces hay que empezar por acá. Bueno, Felipe, mil gracias por tu tiempo. Yo sé que estabas viernes a la tarde, pero te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado un rato. Fue un gustazo escucharte. De nada, gracias a ustedes. Me encantó haberlos acompañado aquí. Gracias, y quedamos conectados. Muchas gracias, Felipe, algo hay que hacer. Gracias, sí. Y bueno, gracias a todos los que participaron. Bueno, y seguimos en contacto, Silvina. Cualquier cosa nos escribimos. Seguimos en contacto. Claro que sí, Felipe. ¿Vale? Mil gracias. Chao, gracias a todos. Chao, buen fin de semana. Gracias por haber participado. Gracias.